Vamos a continuar con límites de funciones indeterminadas. Vemos aquí que el límite de una función cuando x tiende a 0, nos queda que el denominador, por sustitución, nuestro denominador es 0. Entonces, el 0 más 2 es 2 al cuadrado 4 menos 4. Igualmente nos queda la indeterminada de 0 entre 0. Como vimos anteriormente, podemos modificar, podemos cambiar esta forma de cómo está estructurada nuestra función sin necesidad de modificar rotundamente al caso que ya nos quede otra función. Por lo tanto, vamos a dejar expresado eso. Podemos modificar, podemos cambiar. ¿Qué cambiamos? Vamos a elevar este binomio al cuadrado. Entonces nos queda que el límite cuando x tiende a 0 de este binomio al cuadrado. ¿Cómo se resuelve el binomio al cuadrado? Sabemos que es el cuadrado del primer término más 2 veces el primer término por el segundo, 2x por 2, 4x, más el cuadrado del segundo término. En este caso, 2 al cuadrado, 4. Dejamos expresado nuestro menos 4 que tenemos a un lado y lo dividimos pues entre x. Vamos todavía a resolver factores comunes. Este no hay. 4 menos 4, 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 es x cuadrada más 4x entre x. Ya tenemos nuestra función expresada de esta forma. Ahora, vamos a sustituir. Sustituimos cuando x tiende a 0, 0 al cuadrado, 0 más 4 por 0, 0. Nos queda nuevamente 0 entre 0. Aún nos falta cambiar esta ecuación. Ponemos el límite cuando x tiende a 0. Podemos factorizar nuevamente. Tenemos aquí que x está en nuestras dos expresiones. En la expresión en cada uno de los sumandos. Por lo tanto, podemos factorizar por factor común. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que el factor común de este es x multiplicado por x nos da nuestra primera sumando de la expresión más x por 4 nos da esta misma expresión factorizada y lo dividimos entre x. Aquí factorizamos y nos queda de esta forma. Por lo tanto, ahora nos queda que es x entre x. Como esto es una multiplicación, podemos dividir x entre x y sabemos que un número dividido entre sí mismo nos queda siempre que es 1. Por lo tanto, x entre x nos da 1. Y 1 por x más 4 nos da que el límite cuando x tiende a 0 de x más 4. Ahora sí, volvemos a sustituir y vemos que x cuando tiende a 0 es 0 más 4. Por lo tanto, el límite con esto tuvimos que factorizar y resolver la ecuación para poder utilizar la sustitución y ya nos dé el valor del límite. Por lo tanto, por eso tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de x más 2 al cuadrado menos 4 entre x es 4. Y que esta expresión x más 4 es esta misma función expresada de diferente manera. Esta es uno de los ejemplos cuando nos dan funciones indeterminadas. Ahora, vamos a buscar, les voy a mostrar el siguiente ejemplo.
vemos que el límite cuando x tiende a 2, de 2 menos 2 entre raíz de 2 menos 2, esto es 0 entre 0. Vemos que nuevamente es una función indeterminada, por lo tanto tenemos que hacer algunos cambios en la función. ¿Qué podemos hacer? Podemos darnos cuenta que el denominador es un radical, por lo tanto tenemos que utilizar lo siguiente. Como el denominador es un radical, podemos multiplicarlo por 1. O sea, podemos racionalizar. ¿Cómo racionalizamos? Multiplicando por 1, es decir, por la raíz de x menos 2 entre la raíz de x menos 2. Racionalizar, ya vimos que podemos hacer esto porque dos números divididos entre sí mismos sabemos que es siempre 1. Por lo tanto, si esto es 1, sabemos que un número multiplicado por sí mismo nos da este mismo número. Por lo tanto, el racionalizar no solo nos va a cambiar la forma de nuestra función, mas no nos va a dar otra función cualquiera, solamente nos va a cambiar esta forma. Entonces, resolvemos y nos queda que x menos 2, multiplicación de fracciones, sabemos que es directo. Entonces, x menos 2, no olvidemos que el límite cuando x tiende a 2, esto no se va a quitar porque el límite aún no lo hemos calculado, por lo tanto va a permanecer hasta que yo diga este es el límite. Por lo tanto, nos queda que el límite cuando x tiende a 2 es x menos 2 por la raíz de x menos 2. Bien, y el denominador va a ser la raíz de x menos 2 por la raíz de x menos 2. Resolviendo esto, tenemos que el límite, nuevamente, cuando x tiende a 2, es que x menos 2 por raíz de x menos 2. Y nos queda x menos 2 por raíz de x menos 2. Pues como es una raíz y el otro no podemos resolver. Por lo tanto, el denominador nos queda que es la raíz de x menos 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque un número multiplicado por sí mismo nos queda que es el número al cuadrado. Por lo tanto, como el exponente y la raíz son operaciones inversas, sabemos que la raíz de un número elevado al cuadrado siempre nos va a dar ese mismo número. Entonces, se cancela esta parte. Y nos queda que el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 por la raíz de x menos 2 entre x menos 2. Como vemos, el x menos 2 está dividido también entre x menos 2. Por lo tanto, x menos 2 entre x menos 2 es el mismo número entre sí mismo, pues vemos que esto es 1. Y nos queda aquí, que el límite cuando x tiende a 2 de la raíz de x menos 2. Y ahora sí, sustituimos. 2 menos 2 sabemos que es 0. Entonces la raíz de 0 es 0. Por lo tanto, el límite
de esta función cuando x tiende a 2 es 0. Pero ¿qué pasa? Aquí nos está dando 0, pero no nos está dando un cociente de 0, sino solo nos está dando un valor 0. Cuando es el cociente, como en este caso, de ceros, vemos que no es posible porque algo entre 0 o un número entre 0 nos queda una indeterminada. Pero cuando nos da el valor que es solo 0, esto sí puede funcionar. Esto sí ya es el límite de la función. Entonces, el límite de cuando x tiende a 2 de x menos 2 entre la raíz de x menos 2, vemos que es 0.